Buenas noches a todos y todas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo vamos? Muy bien, sí señor, acá esperando ya que anochezca y con toda para abordar el día de hoy la lección de ensayo, retomarla un poquito y relacionarla con la hoja de ruta. Bueno, profe, sí, profe, hoy tenemos ese tema, pues, tan interesante, pero es el ensayo, ¿cierto? Yo lo coloqué como ensayo, puede confundirse como con ensayo teatral o algo así, ¿no? Sí, es que hay varios O- tipos de ensayo, pero pues acá vamos a ver al crítico. ok, listo, listo. Sí, profe, este es un tema interesante porque el ensayo no es solamente un tipo de formato de escritura, ¿cierto? Sino que es como es un formato que permite, por así decirlo, como tomar una posición frente a un tema específico, frente a una hipótesis, según Ujú. lo que yo entiendo, y se diferencia de otros formatos distintos. Yo conozco uno que seguramente ustedes los van a utilizar en la universidad. Yo no sé si el profe lo conozca, que se llama el RAE, Sí, sí señor. que a mí me Muchos sacó RAEs. me sacó muchas ganas en la universidad y me parecía que de ese RAE, que es el resumen explicativo analítico, RAE, o al revés, no sé, RAE, Sí. es hacer como una especie de organización de las ideas, ¿cierto? De tesis uno, pero no es el desarrollo crítico como tal, sino que sirve como un insumo para que en el caso de en la transformación del ensayo o en el tránsito hacia un ensayo, pues sea más fácil tener claro como esas ideas. Así es, sí señor. Es como una manera de extraer tanto pues de manera técnica, ¿no? Información del texto, apoyándose también uno en su paráfrasis, ¿no? Que ese es como el sentido ahí del RAE, parafrasear siempre el texto y uno tiene que, es un insumo, como tú dices, ¿no? Para después, posteriormente, utilizarlo en un proyecto de investigación, en una tesis. Así es. Sí, sí, sí. Sí, es que a veces no sé, o sea, no, ya mientras que van comenzando a llegar, profe, o sea, hacer un ensayo es bastante complicado, ¿no? O sea, no es simplemente la cantidad de las hojas que uno haga, sino que el ensayo tiene una complejidad importante y hay que saber practicarlo, hay que saber hacerlo porque tiende a uno a confundirlo, por ejemplo, con un escrito crítico o con una reflexión crítica. Sí, y hay una serie de pasos que hay en el ensayo y hay otra serie de pasos que hay en esa reflexión crítica. Por eso sí hay que tener cuidado a la hora de identificarlos, ¿sí? Normalmente uno, pues el ensayo, ¿cómo lo aborda, no? Si hablamos es que podemos hablar de un ensayo científico, podemos hablar de un ensayo crítico, podemos hablar de un ensayo literario. Entonces, de ahí que ustedes dicen y por ahí viene el chat que para mí, ¿no? Decía por ahí un comentario, es una hipótesis, ¿no? Lanzar una hipótesis y alrededor de la hipótesis. Y eso es muy de la cuestión científica, el ensayo científico. En cambio, si nos vamos al literario, ustedes van a encontrar otra manera y otra estructura de abordar, ¿sí? Eh, eh, esa como, no sé, la manera de ese tratamiento, ¿sí? El tratamiento de cómo voy a abordar una novela o un poema, ¿sí? Que voy a teorías funcionalistas o estructuralistas a agarrar para analizarla, ¿sí? Entonces, acá yo ya no como que, pues sí puedo lanzar hipótesis en el ensayo crítico, en el ensayo literario, pero pues yo tengo que ir ya más a la fija porque pues tengo ya unas herramientas desde la teoría literaria que me sirven a mí para hacer esa
ese análisis, ¿no? Y poder desarrollar esa estructura del ensayo literario, ¿no? Que va más un poco ya a términos de funciones de cómo, no sé, van los narradores, cómo es que hay técnicas de flashback, incluso hay monólogos interiores, entonces todo eso empieza la teoría como literaria a definir y a establecer esas funciones y uno ya se basa en el ensayo literario para poder hablar de literatura, de una novela, de un poema, en esa teoría literaria. Y ahí estaríamos hablando únicamente de ensayo literario, ¿sí? Entonces, si lo ves a un ensayo crítico, ya uno podría hacer un ensayo crítico de cualquier cosa, de cualquier tema, ¿no? De una película, podría ser un ensayo crítico de un cortometraje, de un comercial, ¿sí? Porque pues tengo a la disposición que una serie de herramientas. Ahí sí yo me arriesgo, ¿no? Y boto una hipótesis también, porque pues es que es probar, uno está problematizando, o sea, la primera estructura y es problematizar, después uno hacer un desarrollo de las ideas de argumentos, contraargumentos para saber esa problematización a qué desarrollo nos puede llevar en lo conceptual, ¿sí? Y posteriormente hay unas conclusiones que yo termino como que resolviendo, ¿no? O llegando a conjeturar, a inferir, ¿sí? A suponer, debido a ese desarrollo que yo hago. Depende de muchas veces el desarrollo. En la problematización es más bien como una presentación, un planteamiento del tema que yo voy a abordar. Por eso también es algo muy hipotético, porque pues al final te estás en esa presentación, en esa en esa manera de planteamiento, ¿sí? Eh, te estás arriesgando a decir, oiga, es que esta es mi perspectiva, lo que yo siento frente a esto o aquello. Entonces, es completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo, Andrés, de que el ensayo es un asunto más complejo que el narrar, que el describir, ¿sí? Y por eso ayer hablábamos de 3 tipologías textuales que a la hora del IFEX ustedes ya tienen que identificar cuando se enfrenten a los textos, ¿sí? Entonces, esta es como una de las más complejitas porque pues ustedes narran en su cotidianidad, ustedes también describen en su cotidianidad, también debaten y también hacen un asunto de argumentar en su cotidianidad, pero el formato del ensayo es mucho más como técnico, mucho más no sé, va más a lo refinado, busca es una sistematización de esas ideas y no palabras sueltas a la deriva o en un discurso de oralidad. Entonces, ese es el tema de hoy, chicos. Vamos a los avisos que tiene Andrés y, y posteriormente pues comenzamos con la clase. No sé qué tienes para decir, Andrés. No, pues que exactamente, o sea, a mí me parece que esto como que corta de alguna manera, pues lo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, no lo corta, sino que eh, digamos que es importante saber que esto, cuando hablamos de formato, pues un formato tiene un tipo de estructura y hay que entender eso porque si todo formato tiene una estructura, pues seguramente en el IFEX no te va a aparecer el ensayo, describa las partes del ensayo. No, sino que, por ejemplo, sepa identificar la diferencia entre una reseña, que sería una reseña, y que sería un ensayo crítico, ¿sí? O bueno, porque ahí habría que hablar también de qué es un ensayo crítico y qué es un ensayo no crítico, ¿sí? También, porque los hay. Y bueno, yo creo que el ensayo tal cual como nosotros conocemos, según lo que yo entiendo, tiene que ver con el campo académico, ¿cierto? Y en el campo académico siempre hay disputas sobre cuál es esa estructura, ¿cierto? Qué es un buen ensayo, porque incluso ni siquiera los profesores de literatura de las grandes universidades de este país, ni de otros, pues han generado ensayos de cualidades importantes, de una cualidad importante, porque muchos de esos ensayos que nosotros vemos, por ejemplo, en esas corrientes de literatura vanguardista, literatura moderna,
generalmente rompen con ese tipo de formatos, pero Ajá, eso no significa que no sean importantes comunicarse con ellos. exacto. Entonces es chévere como esa idea y pues bueno muchachos, vamos a dar inicio a nuestra tutoría ahora sí con estos comentarios importantes que nosotros hacemos como para no ir hacia al tope, sino para que empecemos a conversar entre todos, ¿no? Porque este espacio recuerden que es suyo y ustedes se lo deben tomar. Entonces saludamos a todos los que llegan y recordarles que hoy tenemos, como decía el profe Tomás, pues la sesión del día de hoy, que es el ensayo, la lección asociada que tenemos para esta semana, recordándoles que tenemos dos objetivos, es la Escuela Literaria uno que ya pronto pues posiblemente lo vamos a ver con el profe Tomás, y la idea es que ustedes pues se vayan adelantando a eso. Por último, muchachos, recordarles que esta semana nos encontramos, como ya les dije, en la tercera semana. Eso indica que ya ustedes debieron descargar la hoja de ruta, la debieron revisar. Ya sabemos que muchos de ustedes la han adelantado y si ustedes la pueden subir antes del 3 de noviembre, perfecto, listo muchachos, entonces los invitamos a que eso lo realicen porque recuerden que esa es como la columna vertebral de su nota, ¿cierto? Eso equivale al 50% y pues ojalá que los ejercicios sean buenos y pues y eso pues nosotros queremos que sea así. La fecha de entrega de hoja de ruta, se la repito todos los días, 3 de noviembre antes de las 5 de la tarde. 3 de noviembre antes de las 5 de la tarde. Recordarles que si tienen dudas académicas me pueden escribir a mi correo electrónico andres.suarez@cuepa.edu.co, que ya se los voy a dejar para que no haya como fricciones ahí en la clase. Y por último, pues recomendarles a que asistamos en el sábado de 9 a 12 de la mañana, pues a nuestro taller de cómo hacer para que mis tareas sean las mejores. Ahí discutimos sobre plataformas importantes que de seguro les van a servir. Vimos formulario de Google, test de DoPlay y Canva que quedamos ahí. Entonces los esperamos este sábado de 9 a 12 para que pues, no se lo pierdan. Entonces ya damos inicio a la sesión, muchachos, y ya les dejo mi correo. ¿Listo, profe? Listo, Andrés, por ahí te estaban preguntando si que cuándo cerraba el módulo. Bueno, el módulo, les voy a mostrar aquí rápido para que no se pierdan, muchachos. El módulo termina el 6 de noviembre del 2020. ¿Listo? 6 de noviembre del 2020. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Eh, Ayer habíamos quedado en vanguardias, ¿cierto? Y faltaron unas vanguardias por terminar de abordar, ¿no? Las estábamos conectando con esta cuestión ideológica, justamente por el acontecimiento histórico que vivió Chile hace poco, ¿no? Lo relacionábamos también con, pues, Pinochet, la conexión ahí del fascismo, ¿sí? Eh, o de la ideología neoliberal más bien, impulsada también por Margaret Thatcher y Estados Unidos, pero que también cuando ayer hablábamos de vanguardias encontrábamos que la ideología seguía presente, ¿no? Y que antes, ¿no? De que todo esto que está pasando, ¿no? Porque es que miren cómo va la cosa, es que el tiempo pasado, presente y todavía uno dice, no, ya las cosas pasaron, pero no, todavía están en el presente teniendo efecto. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? Oiga, las vanguardias también tendrán ese mismo efecto y cuando Andrés ayer nos decía el comentario de que el futurismo estaba conectado con el asunto de Mussolini, que fue un líder fascista en Europa. Entonces uno dice, oiga, pues el arte realmente sí como que tiene una estrecha relación ideológica con la sociedad y la sociedad hace arte y a través del arte es que se representa esa sociedad. Entonces, veíamos el dadaísmo, el surrealismo, estas imágenes y estas pinturas tan bonitas. Venga, a ver, yo se las trato de compartir mejor. Listo. Y hay muchas como inquietudes.
al respecto en cuanto a las vanguardias, o sea, porque pues al final las vanguardias se deshacen, difuminan, ¿sí? Y pues empiezan a salir otras como que tendencias, otras también vanguardias, ¿no? Acá en Colombia también tuvimos vanguardismo, ¿no? Uno de ellos fue el nadaísmo con Gonzalo Arango. No traje diapositivas para mostrarles, pero no piensen que acá en Colombia, en nuestro contexto, no hubo vanguardias, entonces de por sí vinieron mucho después. Lo curioso y es que pues cada una de esas vanguardias expresa, ¿sí? Un sentido filosófico, ¿no? El existencialismo, por un lado, ¿sí? Ustedes lo ven ahí, eh, y va como que al absurdo, ¿no? Ese absurdo humano que en cierto momento uno siente en su existencia y uno se pregunta, oiga, ¿para qué la existencia? ¿El por qué? Uno encuentra como a veces un sinsentido, ¿no? Entonces está esa angustia existencial por saber uno para qué está hecho, cuál es su propósito, y uno a veces entra en crisis y hay periodos en que uno dice, oiga, yo no me siento bien haciendo lo que hago, ¿sí? Y esa es una expresión filosófica muy humana que pues varios autores de las corrientes vanguardistas del existencialismo supieron hacer y definir. Entre ellos Frank Kafka, ¿sí? Albert Camus, Jean-Paul Sartre o Sartre. Entonces, ustedes pueden darse cuenta y encontrar ahí en estos autores unos referentes, ¿sí? No sé si han visto la metamorfosis de Kafka, el mito de Sísifo de Camus, ¿sí? O la peste de Camus también, la náusea de Sartre. Todas esas obras son muy existencialistas y uno dice, oiga, ¿es el objeto el que me coge a mí o es yo cogiendo el objeto al final lo que hace que yo pueda hacer o realizar una actividad? Porque pues eso lo expresa muy bien Sartre en la náusea, como es que uno no es que coja los objetos o los domine, sino como que ellos son los que lo dominan a uno. Y es algo, un asunto muy existencial que va desarrollando su novela, o Kafka con la metamorfosis, que Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto, ¿no? Y cómo es que ahora se tiene que adaptar a toda una sociedad. Entonces, hay Albert Camus con la peste, con el mito de Sísifo, que es algo también muy profundo, son pensamientos suicidas, o sea, es una vaina, es un comportamiento y una actitud frente a la vida, pues fuerte, ¿no? Entonces, acá se desprende esta corriente vanguardista del existencialismo, que es bastante interesante y que se refleja muy bien en la literatura. Si quieren eh, ver, busquen por YouTube referencias de esto cuando tengan tiempo y si les interesa, ¿sí? Por el expresionismo, que es otra vanguardia literaria, ¿sí? Y también de la pintura, pues tenemos a James Joyce, Thomas Mann y Kafka, ¿no? También ellos expresaban como, es un expresionismo, todas las vanguardias tienen esa raíz, ese morfema ismo, todos los ismos, ¿no? Y si se dan cuenta, es algo ideológico, ¿no? Porque, pues, fascismo, comunismo, ¿sí? Anarquismo, todo es un comportamiento de cómo es que yo veo la vida y la realidad, ¿sí? Y la existencia. Entonces, el expresionismo veía el asunto ya más de manera que subjetiva e íntima, iba a la soledad, iba a la miseria, también a la angustia, al absurdo y a la naturaleza humana, ¿no? Entonces, de allí se desprenden varias, pues, corrientes literarias, ¿no? Y una de ellas es también esa romántica idealista en la que, pues, siempre se extraña algo, ¿no? Siempre está la nostalgia, extrañeza o de la patria o del hogar, ¿sí? Y de ahí se desprende toda esta corriente literaria del expresionismo, ¿no? Para que la tengan clara. El ultraísmo, ¿sí? Entonces acá entra Jorge Luis Borges y ahí va el asunto que tú decías al principio, Andrés, de, es que estas vanguardias
tuvieron que de por sí conocer las reglas para poder romperlas, ¿no? No quiere decir que como que cuando hablábamos del ensayo, que era un asunto sistemático y toda la vaina, pues estos formatos que se le presentan a uno, ¿no? Los vanguardistas también iban en contra de estos formatos, pero para ir en contra de estos formatos tenían que ellos saber cómo funcionaban estos formatos y que en su misma lógica eh, se pudiera, ¿no? romper desde su misma lógica del formato, ¿sí? Esa, esa, esa manera sistemática de escribir y se pudiera innovar, ¿no? Entonces, acá entra el ultraísmo haciendo un trabajo, pues muy influenciable sobre lo que posteriormente hablaremos que va a ser el boom y esto de Latinoamérica, pero es el ultraísmo y es con Jorge Luis Borges, ¿sí? Él empieza a decir, oiga, y miren quién era Borges. Borges nació en cuna, podríamos decir, privilegiada porque desde chiquito estuvo con literatura y fue muy precoz en el ambiente escritural. O sea, uno ahorita que se arriesga y uno que hasta ahorita se arriesga a escribir un estado en Facebook y publicarlo, ¿sí? Y uno dice, uy, qué poeta. ¿Sí? Pero, mira, imagínese la tradición literaria desde chiquito de ver el asunto de la literatura y de la lectura, como escribir y leer y ese hábito desarrollarlo desde pequeñito, ¿no? A uno le cuesta, ya de grande, ¿sí? ¿Por qué creen que las personas que son profesionales las cogen desde chiquitos? En cualquier disciplina, en cualquier corriente. Usted, un deportista, un futbolista que ya no lo hayan, o sea, que ya no esté jugando desde los 13, 14 años ya en liga, ya no va a tener un futuro profesional, ¿cierto? Pues imagínense lo mismo, ¿no? Si uno no tiene un periodo de tiempo, sí, previo, como que en la infancia, para adentrarse y tener la experiencia de lo que es la literatura, como si lo tuvo Borges, pues va a ser muy difícil a la larga coger y desarrollar ese hábito, ¿cierto? Y por eso es que nos cuesta tanto hacer un ensayo o leer un texto, ¿cierto? Porque pues no hemos desarrollado el hábito como pues quizás sí lo hizo Borges en su tiempo. Entonces, acá Borges lo que implementa es contra las reglas, ¿sí? Ir contra las reglas, pero entendiendo entendiendo la lógica, perdón, uy, me estoy enredando mucho, entendiendo la lógica de cómo es que esos formatos yo los puedo romper desde adentro, ¿sí? Entonces, él siempre también trataba de, recordemos que la poesía siempre era en decasílabos, sonetos, tenía que tener el mismo formato, tenía que ser con cuántas 12 sílabas, 10 sílabas, poemas de arte mayor, poemas de arte menor, ¿sí? Entonces él dice, no, nomás, la poesía, que el verso sea libre y que sea el ritmo y la entonación y la musicalidad la que genere esa sensación de catarsis que genera la poesía. Entonces, eso era lo de la parte de las vanguardias, chicos, ¿listo? Para que se vayan con esa idea de que pues todos esos sismos es un comportamiento y una actitud frente a la existencia de la vida. Profe, Dímelo. profe, antes de terminar este tema, yo quiero hacer un aporte relacionado pues a este tema que acabamos de terminar, que serían las vanguardias, ¿cierto? Sí, señor. Porque pareciera que de algún modo, digamos que este movimiento, este tipo de tendencia hacia el vanguardismo, pues fuera solamente de ahora, ¿cierto? Y en cierto sentido, en el siglo XX, pues se aceleró ese proceso de una manera muy dramática, principalmente por hechos que marcaron la historia de la humanidad, como lo fue, por ejemplo, la aparición de la fotografía, ¿cierto? Antes de la fotografía, imagínense un mundo sin fotografía, sin poder retratar una persona. Imagínense eso. Pues eh, en ese espacio histórico, en ese momento histórico, pues la representación artística representaba otra cosa, ¿cierto? Porque no sé, digamos que no, la fotografía
logró realizar, en cierto sentido, una demostración, una representación más vívida del momento, ¿sí? De un momento, de un hecho, de un paisaje, de una persona. Entonces ya no era necesario, por ejemplo, no era necesario, por ejemplo, hacer lo que hacían los artistas griegos, ¿cierto? Que era esas representaciones figurativas de la anatomía humana, por ejemplo, ¿cierto? Porque la fotografía como que daba esas cosas. Y eso pues dice mucho de ese movimiento, porque a partir de la aparición, de la transformación técnica, uno podría llegar a decir incluso que todas estas expresiones artísticas aparecen con, con cierta visión de mundo, ¿cierto? Y esa visión de mundo se da, por ejemplo, en la idea de que el individuo puede participar de la creación. Y eso no es de gratis, eso no es de gratis, porque antes se creía que el arte era como un trabajo de culto, ¿cierto? Se preservaba una obra de arte, pero después cuando se creó, por ejemplo, la fotografía en la que se podían esparcir demasiadas fotografías, imagínense ustedes, por ejemplo, una obra de Da Vinci, ¿sí? La Gioconda. Esas imágenes se fueron reproduciendo y ya el arte dejó de ser un arte de cultos y empezó a ser un arte de exhibición, ¿sí ven? Porque yo puedo ir ahorita a un museo o puedo comprarme una postal en un museo, en el Museo Nacional, de la Gioconda o de cualquier libro de Pablo Picasso, ¿sí? Y guardarlo en mi casa y ya el valor de la obra de arte se pierde. Y es muy potente porque lo que sucede en el siglo XX fue la apropiación de la oportunidad creadora del individuo, si se dan cuenta. Y de ahí nace el dadaísmo, ¿cierto? El futurismo, bueno, todas estas. Y es como, es interesante ver cómo esa transformación puede dar pie a una generalización del arte, a una forma del arte distinta a las anteriores. Y nosotros en este momento hacemos parte de eso, profe, y Claro, chicos. sí. Me recuerdas a un profe que yo tuve en la universidad que se llama Carlos Fajardo. Fajardo. El man tiene como 3, 4 libros, así que hablan sobre el arte. Y hay un capítulo que habla sobre el arte kitsch. Y es ese arte al cual tú te estás refiriendo. El arte de colección. El arte que ya de un momento a otro se vuelve como que ideología del mercado. Y es ahí cuando el sentido mismo del arte se pierde un poco, ¿no? Porque ya no vale el estar en la experiencia con el arte, sino, por ejemplo, la fotografía. Él hablaba de lo siguiente, él decía, ya hoy debido a los medios y a las redes sociales y a todo esto, ya hoy en día la experiencia con el arte ha cambiado y se ha mediatizado tanto que ya hoy en día yo voy a un museo y vale más el yo publicar una foto y decir que yo estuve allí, ¿sí? Que yo tener intimidad con la obra de arte y reservarme eso que me quiere transmitir a mi subjetividad, ¿cierto? O sea, ya es un asunto en el que yo no estoy en un museo por realmente tener la experiencia sensitiva de, uy, estoy frente a una obra de arte, sino de decir, yo fui, yo estuve, ¿sí? Y mostrar eso, ¿no? Y que él también hablaba de lo siguiente, y eso me parece interesante, cómo es que tú vas por la séptima, y lo que te digo, te encuentras arte kitsch por todo lado, o sea, no sé si has visto los que hacen tiza, ¿sí? Y que hacen figuras y hacen dibujos de Goku y los hacen así realistas y eso es vanguardista, ¿sí? Porque es que muy curioso, ¿no? Y se vuelve mercado y se vuelve, y uno lo consume y uno se lo lleva para la casa, la caricatura, ¿sí? O vea las estatuas humanas, ¿sí? Y también las estatuas humanas llega un punto en el que, sí, o sea, el esfuerzo, todo el trabajo es solo una actitud y una postura del tiempo, ¿no? La estatua humana te hace tener en cuenta eso, porque tú eres una estatua normal, ¿sí? Y tú no te pones a quedar, no.
a decir, oiga, ¿qué se siente ser una estatua? No, cuando ves una estatua humana es que te pones a pensar qué se siente ser una estatua humana. Y ahí también entra el sentido y cómo es que la experiencia del arte, ¿sí ve? O sea, está de por sí en la calle, se lleva a un mercado, está ahí latente, pero corre el riesgo muchas veces de no ser entendida de una manera sensitiva, experiencial, creativa, creadora, sino como un elemento más de como conservación de que yo tengo. Tengo la Gioconda en mi casa, tengo el cuadro de Picasso, tengo el X o Y obra de arte, el libro este, aquel. Entonces es eso, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Sí, sí, profe, es que es demasiado interesante verlo también porque finalmente este movimiento, ya le damos la palabra a Willman, logró la vanguardia en sí misma, podría uno llegar a decir que no es, o sea, es que a mí me resuena siempre en la cabeza esos esquemas que hacen, ¿sí? Me resuenan mucho porque es imposible problematizar con esquemas ya prefigurados, ya establecidos, ¿sí? Uno que, o sea, es imposible crear pensamiento, o sea, nosotros los que estamos acá, si siempre tenemos en la cabeza literatura clásica, literatura moderna, literatura de vanguardia. Pero si yo digo, por ejemplo, lo que caracteriza a la literatura de vanguardia no son sus autores, sino la generalidad Ah, que caracteriza a esos autores, que es, a mi opinión, y eso pues es una opinión y un argumento que han dado también muchos artistas, entre ellos un autor que le recomiendo mucho que se llama Walter Benjamin. El man dice, lo que caracteriza a la literatura de vanguardia es, o llámese como se llame, es la vanguardia, es la vanguardia. Y la vanguardia tiene que ver con la posibilidad de llevar a la vida cotidiana la vanguardia. ¿Sí me hago Entonces, llevar a la vida cotidiana, llevar la vanguardia significa que la gente sea capaz de crear arte ujú. todo el tiempo. Entonces, por esa infinidad de gente que dio la posibilidad, por ejemplo, en creer que los sueños podían decirnos algo, surrealismo, ¿no? Sí. Que las formas, la abstracción nos podía decir también algo, Kandinsky, eh, ¿sí? El dadaísmo, que es como la representación más clara del Dada, ¿no? Del Museo Dada, el performance. Y el performance es como el culmen, el crisol de ese movimiento, porque es cómo el cuerpo puede llegar al escenario público y hacer, por ejemplo, lo que hizo Marina Ibrahimovic. Que ahora ustedes puedan ver esa expresión artística ¿Cuál? en la que ella se para por 6 horas y dicen en un museo de Nápoles y dice, háganme lo que ustedes quieran con mi cuerpo. Mm, Y puso unos objetos, entre ellos una arpa, Marina Ibrahimovic. sí, sí, Entonces, ¿quién es? ahí ya no existe artista ni qué, ni autor, no, artista ni alguien que ve O sea, la obra de arte. autor y obra, o ¿sí? Exacto, no existe autor y obra, sino que y aquí con esto termino, hay un autor muy interesante que se llama Tretiakov, que es un ruso, y el man dice que existe una diferencia entre los escritores, como los escritores, me olvida, los escritores, eh, no, se los debo, ahorita lo tengo ahí por ahí en un libro, pero hace una diferencia entre dos clases de escritores. Y bueno, le damos la palabra a Wilman para que tú continúes, profe, porque ya hemos robado bastante tiempo. Entonces, Wilman, cuéntanos. Listo. Buenas noches. Muchas, Wilman. Ve, mira que yo tengo una pregunta, profe. Ya que estamos hablando del surrealismo, pues me causó mucha curiosidad la obra de El Jardín de las Delicias, porque no sé si vos me puedes decir, eso es, digamos, de que el artista lo interpretó, o sea, como tal que lo plasmó, pues, un sueño o algo así,
o sea, se me hizo muy curioso porque mira que estoy investigando y aparece que pues el surrealismo se basa prácticamente en el subconsciente, ¿no? En Sí. dejar que el subconsciente pues se exprese y no sé qué. Pero pues, a mí se me hizo curioso porque dije, uy, ¿cómo así? O sea, esa obra, porque yo la analicé, mira, yo la analicé a detalle y yo dije, uy, o sea, eso está muy bien estructurado, ¿viste? Y yo dije, Sí, "Ve, tan raro". Pero pues quería preguntarte. sí, sí, sí. Sí, Wilman. Pues, ¿tú estás seguro de que el Jardín de las Delicias es del surrealismo? Pues mira que yo estaba, por eso te estaba investigando y me aparecía así, no sé, pues será que yo estoy mal. Porque es Tengo que que, mirar bien. porque es que mira que pues el año que la hicieron fue entre el 1500 y 1505. Entonces, por año ya uno dice, no lo descarta, dice, el surrealismo vino los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya uno dice, no. Y además el autor o quien la hizo es Bosco y es pues de los años que te estoy diciendo. Entonces, esa obra no es como tal surrealista, ¿sí? Porque pues tú justamente te das cuenta ahí. O sea, si me haces la pregunta es porque entiendes en la obra de que está muy bien sistematizada, está bien estructurada, ¿cierto? O sea, es un tríptico, tiene 3 partes. O sea, en un sueño quizá esas partes no, o sea, no había un sistema, una estructura como tan definida, pero posiblemente sí. O sea, pero entonces el surrealismo acá, si vamos a obras más surrealistas como Los Sueños, como las de Dalí, ahí ves más un poco, o sea, yo no digo que el Jardín de las Delicias no sea surrealista, porque es que es las formas y también es abstracta, ¿no te parece? O sea, como que juega con eso, pero o sea, por tiempo y por todo lo que pasó, porque el surrealismo vino mucho después, mm, podríamos decir que esa obra del Jardín de las Delicias sí puede tener una interpretación o tiene como que la habrá sacado de algo, yo creo, y tiene todo un engranaje ahí, y yo creo que es el mito judío-cristiano de pronto. ¿Tú qué dices, Wilman? Pues claro, porque es que, o sea, yo dije, no, pero es que una obra de esas, para ser así que subconsciente y no sé qué, yo dije, no, esto está muy, muy raro. Pero, Sí. ve, entonces fue mala la investigación que hice, voy a mirar bien. No, o Pues, sea, tú hiciste bien la investigación porque hablaste del surrealismo y dijiste eso es el surrealismo y bien, pero ya la obra como tal, de pronto, eh, no es surrealista. no es surrealista, la obra es de otro año, es del 1500 al 1505, ¿sí? Ah, bueno, Entonces, ya no vale. entraría dentro de estas obras de vanguardia, sino que yo la mostré, seguramente yo la mostré como vanguardista y por eso te fuiste con esa idea, Wilman. Sí, mira, sí, sí, tenés razón, porque yo dije, uy, pues el profe lo dijo, y yo por eso estaba como confundido, oye, pero yo dije, pero uy, pero es que no me cuadra, ¿cómo es eso? Pero no, claro, como vos lo dijiste, que sí, que pues hace parte del vanguardismo, ¿no? Entonces yo dije, pues, hay que, pero no, sí, voy a mirar bien, a ver qué, voy a dar un viejito a ver de eso, a ver qué me dice. Vale, vale. Muchas gracias. No, a ti, Wilman. Cualquier cosa, ahí estamos. Para sus dudas, inquietudes, yo por ahí había visto dos aportes. La creación como tal se ve en una obra de arte, pintura y en una foto secuencial, algo repetitivo. Y una obra de arte es irrepetible su preservación. La hace más valiosa. El valor es irreemplazable. Una foto es copia y nunca su valor es igual. Ok. Dice Alejandro, no es lo mismo un escrito cotidiano de algo que no tiene interés para la sociedad a una obra como decir, por ejemplo, El Quijote de Cervantes o Los Camellos de Guillermo Valencia. El vanguardismo es una corriente literaria interesante y de muy valioso aporte a la literatura. Está bien. Esos aportes no los quiero descuidar. Listo, chicos. Podemos rápidamente, entonces, ya cerrando este tema, de pronto ahí, perdón por quizá que yo les di a entender que esta obra del Jardín de las Delicias era vanguardista, y no era vanguardista. La quiero ver si en las diapositivas están.
Yo no la puse. Ah, no, pero yo no la puse. Pero la debí nombrar por ahí, por encimita. Bueno, listo. No siendo más, entonces vayámonos a las partes del ensayo, porque ayer teníamos esa duda que tenía Orlinda y muchas jevas como que sintieron que deberíamos como que reforzar esta parte del ensayo. Entonces, como ustedes, yo les traje un ensayo mío prácticamente del cortometraje. Lo que ustedes tienen que hacer en la hoja de ruta, yo lo hice, ¿sí? Para que ustedes se animen y lo hagan ya con su estilo y sus propias palabras. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, como hemos venido hablando, cada formato tiene su estructura, cada tipología de texto, ¿sí? Tiene pues su característica que lo hace ser un tipo, ¿sí? Entonces, en el ensayo ustedes se van a encontrar con esta estructura, es la más común, ¿sí? Pero ustedes también van a ver otras estructuras, ¿sí? En el caso de la pregunta de Ángel Ricardo, que dice problematización, ¿dónde va? Pues lo que yo hablaba al principio, ¿sí? Esa problematización va en la introducción y es un 15% del contenido, ¿cierto? Entonces, en esa problematización lo que tú vas a hacer es captar la atención del lector, porque es que tú tienes una idea que quieres llevar y que quieres desarrollar y concluir y convencer, porque al final ese es el asunto del ensayo, ¿no? Es algo retórico, mayéutico, ¿sí? Pero que tiene que ver con el convencer, no solamente a los demás, sino convencerte a ti que tú estás llegando a una verdad, ¿sí? A algo que, ¿sí? Puedes concluir, ¿sí? Entonces, esa problematización, Ángel, va en captar la atención del lector, ¿sí? Introducir el tema del ensayo. Ahí va, en esa introducción, el tema del ensayo, y tú empiezas a problematizar, no, es que, pongamos un tema polémico, eh, el aborto, a ver, que ya es tema es más machacado, pero no sé qué, hay varias personas que están de acuerdo y otras que están en contra del aborto, y entonces los argumentos que hay son los siguientes, ¿no? O yo puedo introducir y problematizar ya con un hecho de la sociedad, ¿sí? Entonces, si estoy acá hablando de ideología, puedo introducir con un hecho de la sociedad. Oiga, hace poco Chile vivió un cambio en su sociedad debido a una serie de protestas que, mire cuánto duraron para que fuera posible una estructura, ¿no? Un cambio de estructura en su ley, en su manera de, constitucional de ver el gobierno y de ejecutarse las cosas, ¿no? Entonces, yo puedo introducir eso y después meto el desarrollo y las ideas de el qué, el fascismo, el comunismo, meto ya más datos históricos, argumentos, pero problematizo ya teniendo que un suceso concreto, una noticia, un hecho histórico, algo que capte la atención, ¿sí? Puede ser un desarrollo propio de individual que ustedes hayan hecho de frente al tema, pero tiene que la función acá en la introducción captar la atención, hacer que el lector, oiga, esto está como interesante, cómo es que la gente está muriendo por hambre, yo no sé, el 5% o que hay muerto más líderes sociales que gente por COVID, ¿no? Es que esa es la hipótesis, es algo que, pues no sé, es discutible, pero que uno se puede analizar y es descabellado decirlo, pero que, oiga, quién sabe, ¿no? O sea, hay unos muertos que importan más que otros, ¿no? Entonces ahí podríamos empezar a captar ya la atención de manera inconsciente en el lector, de muchas maneras, en diferentes temáticas, ¿sí? Entonces, ahorita yo les voy a mostrar cómo yo capté la atención en un principio, ¿no? En el siguiente estructura, Profe, antes que dímelo. nada, tenemos una cuestión de Hermógenes pendiente, entonces, Hermógenes, cuéntanos. Hola, profe. Feliz noche. Profe, una pregunta. Pues yo hice el ensayo, no sé, también basándome en algunas investigaciones pues, que, por ejemplo, le hicieron o algunas entrevistas que le hicieron al,
al que hizo mejor el Cortometraje. metraje, sí. Entonces, no sé si, por ejemplo, un ensayo de esa manera queda mal si yo, por ejemplo, eh, tomo más o menos lo que él responde en las entrevistas o en los artículos de entrevistas que hacen y luego yo le doy una interpretación personal o o una crítica personal y voy, no sé, como dijiste tú, poniendo las problemáticas, lo voy desarrollando y luego pongo mi conclusión total sobre el tema que se toca en el, en el cortometraje. No sé si así quedaría mal, no sé. No, no, para nada. Está muy bien. Ahora, es que hay un asunto en el ensayo eh, y es el asunto de las ideas, el plagio, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a citar para que, pues, si tú vas a colocar la información textual, No, no, no. Es como como te dijera, como una, no es textualmente y pues obviamente también uno pone quién lo dice y obviamente también pone luego la versión que más o menos que uno tiene sobre lo que él está tocando, sí, sobre la entrevista. sí, no, pues eso, sí, Y también se pone el enlace de donde uno saca esa ese información, contexto. Pues bien. no sé si... No, mientras tú hagas eso, no hay ningún problema. Y haya una paráfrasis de lo que... Es que eso que tú estás diciendo es una paráfrasis, o sea que tú como que ves la información, ves las entrevistas que les hicieron, lo que responde, y a partir de eso tú quedas con unas ideas y tú le das un desarrollo a esas ideas, ¿cierto? Sí, así, Eso, no, exactamente. eso está perfecto, así es que tiene que uno hacer, ¿sí? Pero a la hora de uno realizar el ensayo, uno sí tiene que tener en cuenta la manera de citar para que no tenga problemas de plagio y esas cuestiones, porque sí, eso es ya considerado un delito, derechos de autor y todo el rollo que implica eso, pero en un principio sí, o sea, bien, y esa es la idea, o sea, Hermógenes, esa es justamente la idea, que no se queden solamente con lo que se les ocurra, sino que también vayan, investiguen, se alimenten, se nutran para que tengan mejores ideas que desarrollar en su ensayo. Muy bien, esa es la actitud. Bueno, ok, profe. Listo, creo que íbamos con Edith no, sino con Ivonnet. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo le quería preguntar, porque eso sí no lo he podido así entender. O sea, yo lo vi más o menos para decirme, que usted me corrija, ¿no? O sea, la idea del ensayo es ver el cortometraje, Sí, señora. ¿cierto? Entonces, puede ser que la introducción es captar la atención del lector. Entonces, desarrollo con mi propio argumento, o sea, de lo que yo entendí, no de lo que, o sea, a basarme de lo que yo entendí. O sea, obviamente tengo que mirar el video y entiendo algunas cosas, pero empiezo como, o sea, me confundo lo del ensayo, si estoy en ese sistema. Es que a veces se te escucha lejos, se te escucha como entrecortado, pero bueno, yo te alcancé a entender en la parte de que, o sea, en la introducción, ¿cierto? Como que te quedas tú con tu interpretación, viste el video, pero no sabes si basarte en tu propia interpretación o también ir a otras fuentes en internet y, no sé, como que usarlas a investigar para saber cómo entra la introducción. Y pues yo realmente no tengo ningún problema por las dos, ¿sí? Mientras tú busques captar la intención, problematizar el corto, o sea, a ti, ¿cómo tú lo problematizarías? O sea, o sea, lo que yo vi, esos son prácticamente cosas de la vida real, o sea, que sí sucedieron. Bien, Todas las cosas que están, o sea, que se vieron ahí sí han pasado. Entonces, no, y en la actualidad, o sea, sigue pasando porque, o sea, de pronto son diferentes, pero sí todavía existe en
Entonces, no sé, más enredado ese. No, pero así está bien, o sea, así tú puedes plantear tu introducción en un principio. Es decir, todos los hechos que nos muestra el cortometraje en un principio, o sea, pasaron en la realidad y tú, bueno, y es que es algo bien interesante porque mira cómo yo presento yo ya me voy a ir, les voy a mostrar mi introducción, perdón. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces yo digo, yo empiezo describiendo lo que es el cortometraje, presentando, planteando lo que es el cortometraje. Y ahí también yo me fui e investigué a lo que dice Hermógenes en Google, en Internet, en entrevistas que le hicieron y yo quedé con unas ideas y le di un desarrollo para yo presentarlo como yo lo presentaría. Y yo lo presenté de la siguiente manera, ¿no? Es un cortometraje canadiense estrenado en el año 2012 a cargo de Luis Lefebvre. Es un video animado que se encuentra lleno de mensajes y simbolismos esotéricos, donde no se cuenta con ningún diálogo, sino que cada símbolo muestra una parte de una historia, abarcando los campos de la historia, política, conspiraciones ocultas y espiritualidad. Fue producido por el equipo de producción canadiense Heliofant. El término helio se usa también para dar nombre al dios griego Helios, la personificación del sol, y Fant para nombrar al dios hindú Ganesha, Elephant, las cuales veremos en el cortometraje. Cortometraje que empieza poniendo de centro de la sociedad norteamericana y su política con George Bush y Barack Obama, en el cual se ven alegorías bíblicas y egipcias. ¿Sí? Entonces, miren, ahí ya ustedes con esa presentación uno dice, oiga, ¿será que yo sí capté la atención o no capté la atención de mis lectores? Porque pues estoy describiéndolo y ya le estoy hablando de un asunto que pues llama mucho la atención, que es, o sea, las conspiraciones, la política, la historia, la espiritualidad, como así que hay unos símbolos esotéricos, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, ¿todo eso existe, es verdad? Pues yo la desarrollé así, yo no sé, ustedes me dicen, ¿será que esta introducción que yo traje hoy, que les muestro, eh, si les capta, si les llama la atención? ¿Ustedes qué dicen? Profe, pues mira que yo creo que es como muy específico, ¿no? Pues para mí, para mí es Sí. como, son datos como, no sé, como muy específicos. Bueno, en mi caso yo lo hice de una forma más, digamos, como más general, del mundo, de los políticos y tal. Sí, sí, sí. Y yo aquí estaba viendo tu comentario justamente que dice, profe, yo leí una descripción más general de la mitología y la simbología de los grandes administradores del mundo y cómo estas representan en general un significado de control global e influencia en la humanidad en la introducción. Y está bien, está perfecto. Sí. O sea, yo fui más como a los detalles como lingüísticos, como yo pues estudié lengua castellana, me tengo que basar mucho en la morfología y de las palabras. El hecho de que Heliofant, de dónde viene, ¿no? Que es como la empresa que crea esto, ¿no? Que es PetGoat, que es dentro de lo morfológico, lo que se puede ver visible. Pero tú lo estás abordando ya más de una parte más general, como desde la sociedad, ¿cierto? Y es totalmente válido. Yo justamente más adelante en el desarrollo hablo sobre esa parte, ¿sí? A eso sí le doy un ámbito en el desarrollo. Acá como que me encargo un poquito más de lo técnico, si te das cuenta, Wilman, como de los términos, Sí, mira ¿cierto? que sí se nota. Profe, te lo leo así rapidito para que De veas, una. pues. Esto dice, introducción. La buena administración de los grandes dirigentes en las áreas generales del mundo cumple un papel importante a la hora de establecer el orden de la humanidad, tales como sus beneficios generales y la buena calidad de vida. Cuando el orden es corrompido, salen a la luz verdades que denotan un trasfondo más allá del bienestar público y social. Verdades que se han ocultado en el transcurso de la humanidad y que por más que se oculte, cada vez saldrá más al descubierto. Perfecto. Perfecto. A mí me gusta. Yo aquí, o sea, yo lo estaba entendiendo. Sabes que uno también lo quisiera ver para ir leyendo contigo, pero uno también se queda como con ganas de más, ¿no? Como que Es que esta esa fue la información. intención, llegó, escucha, hay que encontrar algo que uno diga, con esto no los conecto. Listo. Bien, bien. Bien. Mira cómo yo pues seguí, porque la introducción le metí 2 párrafos.
y terminé diciendo, bueno, este título hace referencia, y ahí voy a lo que decía Ivonet, ¿no? Que sí, pues eran hechos de la vida real, y yo en la introducción coloqué eso, ¿no? Este título hace referencia al cuento infantil de Pet Goat, anexo 1, ¿sí? Entonces coloqué entre paréntesis anexo 1 y la imagen del cortometraje. The Siegfried Engelman, perdón. Y fue popular gracias a que el expresidente George Bush se encontraba en la escuela Emma Baker en Florida leyendo a los estudiantes durante los ataques. Anexo 2 y colocó la fotografía. Es que esto obedece a o sea, el cortometraje se llama así porque pues justamente cuando estaba ocurriendo los atentados del 9/11, ¿cierto? Em, pues Bush estaba en un salón con gente afroamericana y tenía un libro que se llamaba Pet Goat, ¿sí? Hay un video que yo se los debo, pero es muy curioso, ¿no? Entonces, por eso aparece el anexo 2, ¿no? Es una foto de ese día. Es un cortometraje sobre la política, y ya terminó así la introducción. Es un cortometraje sobre la política y la atmósfera social de la década pasada, seguido de una figura de Jesús donde dejamos toda la tristeza, donde entramos a una nueva era de sol. Pareciera ser que gana la iluminación espiritual sobre la oscuridad. Eso ya es como una apuesta de hipótesis, ¿no? De lo que podría significar el cortometraje, ¿cierto? Pero eso es lo que yo tengo que sustentar en el desarrollo, ¿cierto? Uno como que aquí se alcanza como que a mojar un poquito y a lanzar esas palabritas para saber cuál es la intención del ensayo. Por ejemplo, en la introducción de Willman, ¿sí? Que es justamente captar la atención y dejarnos como iniciados, ¿sí? La intención pues se ve generalizada por o sea, lo que nos va a hablar es de estas como instituciones o empresas, ¿sí? Que están detrás del poder, ¿sí? Que tienen una importancia en la sociedad, ¿sí? Yo acá pues la abordo un poquito más específico, ¿sí? Pero la idea es esa, que ustedes traten de captar la atención en la introducción y empiecen a introducir como que términos que les puedan servir para darles un desarrollo. Se pueden ir a lo técnico del cortometraje, se pueden ir más a lo semántico, significativo de lo que implica de manera temática el cortometraje en sí, que es política, poder, lo oculto, ¿sí? Entonces, la espiritualidad también, las culturas, hay acá también un sentido de una cultura universal grande o como que todo el planeta está conectado, o sea, todo el cortometraje como que le muestra a uno que todas las culturas tienen sus símbolos, sus representaciones, ¿cierto? Entonces, esta es la introducción del ensayo. Yo quisiera, así como Willman leyó la introducción, que los demás, si ya tienen su introducción, la leyeran o la pusieran ahí en el chat, la compartieran, para ver cómo es que estamos captando, llamando la intención de nuestros lectores a la hora de hablar sobre este cortometraje. ¿Listo? Entonces... no sé si tengan preguntas, inquietudes. Yo voy a ver un momentico el chat porque siento que están ahí hablando. Tiffany, profe, hay que poner los datos del autor del cortometraje. O sea, o sea, es que yo hice una descripción, una problematización o más bien una introducción muy general, ¿sí? Como la haría una, una introducción promedio de cualquier ensayo, que hablaría desde los aspectos generales, ¿sí? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches con Tiffany. Hola, Tiffany, dime. Pues es que yo, básicamente, el contexto sociopolítico que hice del cortometraje fue basado básicamente como en la explotación de recursos, la pedofilia, que pues fue como un tema que vi mucho, y el tema político y religioso. Pues básicamente yo me enfoqué mucho como en eso. Me parece brutal a lo bien, porque pues, perdón la expresión, pero
esos temas, por ejemplo, la explotación de recursos, lo que hablas de la política, el poder y la pedofilia, y es un tema pues re fuerte, re interesante, y que yo quizá no lo vi en el cortometraje, entonces me gustaría ver cómo lo desarrollarías. Claro, Profe, profe, pues yo ya tengo ahí casi, pues ya el ensayo, sí, como el ensayo pues el que Sumer se plantea, es como básicamente eso, aparte de las imágenes que más llamaron mi atención, pues debajo de cada imagen puse lo que significaba para mí y pues lo que significa comúnmente para la gente. Entonces, digamos, hay con el tema de las mitologías, aparecen bastantes personajes de la mitología como la barca de Amun-Ra, entonces pues qué significaba, quién era él, entonces pues en mi trabajo vas a encontrar eso, como los dioses que salen, eh, como sobre qué descendencia vienen. Es que, bueno, todos vemos cosas diferentes, ¿no? Por lo Sí, menos exacto. el último pedazo, cuando sale Jesucristo, que ya sale de como de una caverna, Sí, que al fondo se ve como la caída de una iglesia, sí. yo la relacioné a la caída de la Catedral de Notre Dame, Uy, opa. porque es muy parecida a la estructura. Mm. ¿Y si es con la górgola? Sí, sí, la de las gárgolas, Eso que es es. la que se incendió el año pasado. Ujú. Entonces, pues, bueno, todos vemos como cosas diferentes, ¿no? Mm. Entonces yo relacioné más o menos las imágenes y a cada imagen pues le puse su explicación, Sí, como sí, la sí. explicación mía y la explicación, pues la que aparece en todo lado, ¿no? Pues lo que todos sabemos. Sí, la Pues generalizada. básicamente mi trabajo se basó, pues más que todo como en el tema de lo religioso, ojo, que va de la mano a, pues lamentablemente, el tema de pedofilia por parte de los sacerdotes. Porque Sí. pues es que se ven en el video, sí, que lo vi como 25.000 veces, se ve mucho niño eh, como, mm, ¿cómo te explico? Se ve como mucho adulto tentando al niño y como tratando de cogerlo, de como tener acercamientos Oye, a yo ellos. no había visto ese cortometraje, o sea, he visto videos musicales que yo digo, oiga, eso está raro, música de gente reconocida, videos que yo digo, uy, no, eso sí está una estrecha relación con pero este video no lo había visto así y sí Sí, tiene todo el digamos, sentido. hay una parte que sale como un robot con un niño. Entonces, eso en el brazo del señor se ve como una calavera. Sí, En el brazo de él se ve como una calavera y al lado sale un niño como como un arma, pero el niño es como un robot. Entonces, ese es el hombre que aparece ahí, que no se le ve la cara, le quita como un cordón al niño. sí, Él le quita como un cordón al niño. Entonces, es un regalo. sí, como desafortunadamente muchas cosas que uno ve es como se le acercan las personas que tienen ese trastorno a los niños, como, oye, vente, empecemos por acá, como para coger confianza. Sí, Entonces, pues yo estuve mirando el tema de la calavera que aparece en el brazo de él y encontré que hay una organización, hay una hermandad que se llama Skull y Bones, sí. que es como los Que que perteneció tratan a Bush. de. Sí, y pues para nadie es un secreto que Trump y pues que todo ese tema siempre ha tratado como de investigar el tema de la pedofilia, pero pues finalmente todos han estado detrás del tema porque todos han estado involucrados ahí. Sí. Ujú. Entonces, pues yo realmente, pues no sé, o sea, yo por lo menos soy mamá. Sí. Entonces yo me enfoqué como mucho en ese lado, en ese tema. Bien, 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 bien. No hay ningún lío y yo siento que hay un desarrollo ahí muy profundo
ahí se ve, por lo que me dices, porque no lo he visto ni he visto las ideas pero lo que me has transmitido es que sí has hecho un desarrollo del cortometraje y has planteado una serie de desarrollos y de conexiones temáticas para abordar tu ensayo, ¿sí ves? O sea, yo les Sí, presento la mía, ¿sí? Eh, pero esa no tiene que ser igual a la que ustedes van a a hacer. todos, claro. Digamos, Claro. hay otra parte que no sé si el profe se dio cuenta, que hay un niño que está llorando Sí. y Es en que sus ojos aparece un texto. acá está. Sí, eso. Esto es justamente lo que yo me quiero, o sea, yo no me quiero ir sin mostrar, sin haberles mostrado esto, pero pues ya, por el Sí, tiempo. pues yo le puse en qué minuto estaba y pues lo que significa, ¿no? Que es que significa caída del mercado. Sí, Entonces, pues digamos que si nos ponemos a relacionar, esto es un video del 2012, creo que fue sí. que vi, Ujú. pues si nos ponemos a ver, es como mucho, hay muchas cosas que del video que han pasado. Digamos, hay una parte que hay unos como unos edificios quemándose y pues eso se puede relacionar como al atentado terrorista del 11 de septiembre. Sí, es que justamente fue, o sea, eso es el 11 de septiembre. Sí, es que aquí aparece quién. Y Osama está Bin también Laden, Osama Bin Laden. y acá Entonces, está. pues, Ahí yo pues también le doy un desarrollo a todas sí, esas, como tú lo estás haciendo en cada uno de los momentos, ¿sí es? Pero si es que tú exacto. abarcas momentos distintos a los míos, o Sí, bueno, claro. ¿sí? Entonces, ahí se puede uno dar cuenta de cómo, pues, si hubo un desarrollo como que innato de la cosa. Por ejemplo, yo ahorita, si tú me envías el ensayo y yo lo veo, yo digo, no, Tiffany sí lo hizo porque pues hay un desarrollo, no lo sacó de internet, se ve que está interesada por el tema. Puedo dar fe de eso, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, que ustedes me compartan y transmitan eso que es como está haciendo Tiffany, como hizo Willman, como hizo Hermógenes, ¿sí? Como han hecho cada uno de ustedes. Eso es lo que realmente hace que haya aprendizaje, chicos. Y además que, pues, yo personalmente he visto el video como 70.000 veces, se lo he enviado a toda mi familia, a todos mis amigos, o sea, y todos llegamos como a la misma conclusión, como, pues bueno, eso se habla del tema claramente político religioso, sin duda Ujú. alguna, y por otro lado también la pedofilia. O sea, todos como que hemos coincidido en lo mismo. Listo, bien. Bien, bien, Tiffany, bien. No sé si es que ya nos hemos pasado de tiempo, pero yo siento que también ahí la gente está como que comentando y aportando a Sí, la fue un buen charla. tema, fue muy buen tema, la verdad, profe, pues nos puso a pensar a todos. Yo Qué creo que chévere. todos estamos como, como que nos soñamos hasta con el video. Sí, yo por eso les decía, a mí este video a mí me cambió la vida cuando yo lo vi Pero y total, o sea, le abre a uno mucho los ojos porque pues uno está acostumbrado como al tema, ¿no? Porque pues tú lo ves en noticias todos los días y pues uno dice como, ay, sí, lo mismo de siempre. Pero pues cuando te da un tema que tú tienes que interpretar porque no es un video hablado, es más difícil porque es tu crítica, no la crítica de los demás. Entonces sí está chévere. sí, o sea, y si te das cuenta con eso que acabas de decir, o sea, no todos vemos lo mismo. Y Sí, cuando no, vemos, dejamos muchas cosas. Tú mismo me lo dijiste, ¿cuántas veces viste el video? Muchas, porque pues, y yo lo muchísimo. sigo viendo y te lo juro que lo pongo otra vez y lo veo con mis estudiantes, lo vemos y va a salir otra interpretación y otra cosa. Por ejemplo, lo que me decías de la pedofilia, en ningún momento se me ocurrió, lo pensé y sí, Ujú. está muy de la mano, o sea, está conectado porque si hay niños, el sacrificio es un niño, la pureza, la Sí, Virgen y Negra. pues también ve uno también el tema de depresión, suicidios, Ujú. y pues todo va de mano, ¿no? Porque si uno se pone a ver, hay mucho niño y mucho adolescente que se suicida después de o porque está aburrido de la vida, pues ahorita hay 70.000 cosas por lo que puede pasar, pero digamos que el tema, la persona que se tira como de una roca, no es precisamente una persona mayor, o sea, tiene como una máscara y para mí pues también es como un niño que el tema lo llevó, fue a eso, ¿no? Ok, 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 ok.
Listo. Sí, No más, profe. es un tema re interesante y ahí nos podríamos quedar, ¿sí? Sí. Y miren que hasta ahora llegamos a la introducción, a la manera como vamos a presentar el ensayo, ¿sí? Eh, Hemos abordado pues algunas ideas y hemos desarrollado y le hemos dado un desarrollo, Tiffany le ha dado un desarrollo a algunas ideas y yo los he venido apoyando porque también tiene que ver con el desarrollo que yo he hecho, ¿sí? Pero yo no sé, pues si por tiempo que Andrés, ¿qué piensa, qué dice? ¿Ustedes cómo se sienten? Seguimos con esto, pero sería una desventaja. Vemos 35, ya se fueron como 6. ¿Lo dejamos para mañana? ¿Terminamos el tema? ¿O cómo sería ahí el asunto, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Porque pues yo lo siento como con la atención dispuesta. ¿O realmente no se puede? Profe, pues podemos continuar mañana porque es que ya hay de 44 que estaban ahorita conectados, solo quedan 35. Sí. Entonces, si te parece, pues después de los demás, pues podemos continuar mañana exactamente con el mismo tema sin desviarnos Listo. y hablando sobre pues, el documental, que está muy interesante la sesión. ¿Qué les parece? Sí, pues, ¿qué dicen, chicos? Chicos y chicas. Felipe dice que sí. Hay muchos que sí que por ellos siguen. Pues no sé, entonces, muchachos. Sí, sí. Entonces hagamos el profe para hasta qué horas. Que aquí podemos hablar toda la noche. Sí. Pues igual la clase queda grabada, dice Catalina. Bueno, pues sí, pero no sé, 8:30 o 9, por ahí. Pues vamos a tratar de terminar esto rápidamente, si quieren. O sea, pasemos al desarrollo, porque es que yo siento que aquí con lo que dijo Tiffany se abrió como apertura para que todos empezáramos a compartir todos nuestro desarrollo y nuestras interpretaciones frente al cortometraje. Entonces, si quieren, pues vayámonos al desarrollo y hagamos el desarrollo, como para no ser tampoco así como usureros con el asunto con los que se fueron, más que todo, porque me da como que embarrada por ellos, porque dirán, no, es que ya no era hora del tiempo. Pero bueno, entonces acá yo en mi desarrollo, ya después de que lo presento, vea lo siguiente. Dice, bueno, vamos a leer los del chat. Alejandro dijo, ese personaje representa el poder de las élites que quieren lavar el cerebro de la sociedad por medio de la tecnología, medios audiovisuales. Esa imagen es la representación de lo que se pretende con el poder sobre las personas, redes y otros medios. Está claro, si una persona en redes lo tildan de no ser un pervertido, su vida queda totalmente perjudicada. Ese es el poder que quieren ejercer. Incluso ese video es con esa intencionalidad. Yo lo vi y es fuerte. Listo. Yo la verdad no lo veo así de pedofilia, no veo más manipulación como en escenería y poder. Listo, es que cada uno ve una cosa. O sea, y puede que la pedofilia esté, pero no esté como que sea el eje central, Profe, aunque pues sí hay un asunto ahí. Dime, Hermógenes. como dice Tiffany, pero yo también estoy investigando sobre ese tema de por qué aparecían tantos niños. Y en la entrevista que le hicieron a Louis Lefebvre, perdón, Sí, señor. él toca ese tema, que por qué lo puso. Y cuando Tiffany habla sobre el niño que toma esa arma, que es como un robot, mejor dicho, y el hombre que le sabotona, bueno, que toma el cordón o que lo intenta agarrar, él dice en la entrevista que él toma eso de las guerras que ocurren en África, que es por como por lo mismo que te estaba diciendo sobre como la manipulación de los poderes
del capitalismo y el comunismo que intentan concentrar el poder, como le estaba diciendo ayer a Andrés. Sí. Entonces, en ese tema también están involucrados los niños y las guerras en África. El más que todo, lo que dice en la entrevista es que se basó en lo que pasa en África con los niños, que los usan para la guerra y que también pasa aquí en Colombia, mejor dicho, y que también toca algo sobre la pedofilia en el mismo África con el tema de las guerras, que los grandes jefes o los señores de la guerra de África eh, toman a los niños no solo como soldados, sino también como, sí, como, no sé cómo decirte, como los juguetes sexuales, mejor Sí, dicho. claro, sí, sí, obvio. Entonces, pues por ahí yo también fui desarrollando el, el cortometraje o el ensayo, perdón, y también con la concentración de poderes como una cadena que sigue el cortometraje. Bien, bien, perfecto. Y está muy bien. Y si es que acá ya, o sea, la descripción nos ayuda a ser más específicos en la interpretación, porque el hecho de que tú nos hayas dicho, oiga, es que eso del, bueno, la cinta que nos hablaba Tiffany también, pero que tú ya con lo que investigaste te apoyes para decir, oiga, es que eso era lo que quería representar el autor, porque lo dice en una entrevista y es en África, ¿no? Cómo es que no solamente hay una explotación de las armas, porque hay un tráfico increíble de armas, sino también un tráfico de niños, ¿sí? O sea, cuántas fundaciones, cuántas, o sea, ustedes no han visto las noticias que salen de los soldados americanos que han abusado de todas las personas, o bueno, niños y niñas que han estado en Medio Oriente y que tienen las bases militares allá. Entonces, sí puede haber una conexión directa con todo eso y está muy bien definida y muy bien explicada, pero si se dan cuenta, esa descripción de el fotograma nos da a entender eso. Por ejemplo, lo de la calavera que dice Tiffany y que lo asocia ella con Skull and Bones, que es una sociedad ya no secreta, sino discreta, hoy en día las llaman, que ha existido durante mucho tiempo y que tiene una serie de rituales y toda la cosa, y que hace parte de Ushi. Y no sé si viste también en ese mismo fotograma que el muchacho que le está quitando la cinta también tiene una cruz roja en el pecho, pero la cruz está invertida. Entonces, ¿qué significa eso, no? Recordemos que, o sea, en África también el asunto de la brujería, la santería, todo eso, el vudú, o sea, todo eso tiene unas implicaciones pesadas y densas y culturales que uno dice, bueno, acá está representada en tan solo un símbolo, ¿cierto? Y es muy interesante porque esa es la idea, muchachos, que ustedes no se queden con lo que les ves el cortometraje y ya, sino que vayan más allá y digan, oiga, esto tiene que ver con esto, lo puedo relacionar con estos hechos históricos, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Dice acá Ángel, esta es la parte de tu introducción. Pet Goat significa yo la cabra mascota. Dos, es un cortometraje animado que no tiene diálogos, pero sí mensajes silenciosos y símbolos misteriosos. Tiene partes de la historia desde su antigüedad, lo contemporáneo y un posible futuro. Me gusta esos tres órdenes o dimensiones del tiempo que planteas. Sus temas son políticos, religiosos, culturales y espirituales, ambientales y económicos. Fue hecho en Canadá por Luis Lefebvre. Muy bien, ¿sí ves? Está perfecta esa introducción. A través de este ensayo daré a conocer algunos detalles y mi opinión sobre este video, el cual ha traído muchas críticas buenas y malas, debido a que sus temas tratan de situaciones controversiales, pero interesantes. Perfecto, perfecto, Ángel, esa introducción está bien. Ahí a mí ya me capta la atención, muy bien. Em, listo, no sé qué más comentarios se me pasa por ahí. ¿Es correcto una pregunta? Ivonne tiene una pregunta. Más delito que manipulación es condenable una conducta de esas, dice Alejandro. Profe, ¿quién es el personaje que aparece en el minuto 3:32? Listo, listo, listo. Entonces,
Chicos, miren, yo les voy a presentar mi desarrollo y vamos a continuar con esto. Y es que yo me quedo ahí con sus comentarios diciéndolos y ahí nos quedamos. Les voy a comentar mi desarrollo para ya pasar a las conclusiones y que ustedes se lleven una idea de cómo hacer un ensayo. Y ya, lo voy a leer tal cual, entero. Entonces, desarrollo. La ideología que podemos ver detrás de este cortometraje se puede entender a partir de su lenguaje simbólico y es como una visión de una nueva era por la que pasará la humanidad. Es también toda una ideología política detrás de cada representación que se ve en el cortometraje del mundo en el que vivimos. Su ideología, creemos nosotros, es de velar las verdades a las que nos ha llevado a escondidas, a las que nos han llevado a escondidas. Y lo podemos ver por cómo manejan al presidente Bush. También lo podemos observar como en la escena de Bin Laden, que lo muestran como una insignia, con una insignia de la CIA, anexo 3, entonces aparece la imagen, diciendo esto es creado por el mismo gobierno, recordando que a partir de ese atentado terrorista, Estados Unidos sacó la ley USA Patriot, que expandió la guerra pues en Medio Oriente, ¿no? Dicen que todo esto fue una operación de falsa bandera para expandir la guerra en Medio Oriente. Aparte de un rol político que toma el autor del cortometraje, no hay que dejar a un lado que es también un rol espiritualista. Es decir, vemos a lo largo del cortometraje una imagen que representa la figura de Cristo, como en una especie de trance. Anexo 4. Y después lo observamos saliendo de la cueva como despertando hacia una nueva era. Esto quiere decir que el autor maneja también una ideología con el espíritu. Es a partir, o sea, lo que estoy ahí dando los argumentos es de lo político y de lo espiritual. Acá, es a partir de la muchacha del principio que sufre el malestar, que deja caer su manzana y entre el fruto del conocimiento del bien y el mal es que emerge una flor de loto, anexo 6, que a lo largo tendrá que ver con el Cristo, puesto que en el viaje hacia el despertar vendrán una serie de sucesos que generarán gran tensión a nivel global, puesto que estamos ante el derrumbamiento de las creencias que nos dominan. Sí, yo me estoy arriesgando a hallar una interpretación final. Juan, representación del comunismo, del proletariado, es decir, el hundimiento del comunismo en América Latina, anexo 7. Entonces acá me faltó colocar el anexo 8, pero pues a lo que citaba era que la imagen también representaba el mercado colapsando y los rumores de guerra. ¿Qué pasa acá, muchachos? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de las ideologías? Pues yo puse estas dos imágenes porque pues acá se ve que es el mercado desplomado, pues el capitalismo, ¿no? Y por un lado acá el estado paternalista, ¿no? El comunismo, que todos somos iguales, ¿sí? Iguales quizá de pobres, pero a lo que va es que la ideología, ¿no? Son la misma cara de la moneda, ¿cierto? Porque miren lo que yo le voy a dar y con esto concluyo como que el desarrollo, ¿no? La idea de justicia social siempre será atractiva. Los comunistas se las ingenian para transformar y presentar a su ideología de una manera más influyente y atractiva. Según Mira Milosevic Yurasti, en los años 30, después del gran terror de Stalin, cuya terminación fue en los años 1934 y 1938, aparece una búsqueda por el sujeto revolucionario. Los comunistas se dan cuenta de que todo este terror no va bien, entonces ya en los años 40 se han inventado un nuevo sujeto revolucionario, que eran los procesos y las luchas por descolonización. Luego después, el nuevo sujeto revolucionario fue la lucha y defensa de las minorías, de los negros en los Estados Unidos, etc. Y más recientemente, esta es la lucha revolucionaria, se ha articulado como una lucha contra la discriminación, como lo son los homosexuales, las lesbianas, etc. Es decir, existe una constante por crear una revolución, aunque luchar por los derechos de estas minorías no tienen elementos de totalitarismo y terror, pero sí de una generalización de conexión política, sobre todo en este punto de revolución.
La búsqueda del sujeto revolucionario nunca acaba. Y coloco una imagen que pues a mí me faltó ahí como que agregar como anexo, y es esta cita de Ezra Pound, un poeta, que dice: la técnica de la infamia consiste en inventar dos mentiras y conseguir que el pueblo discuta acaloradamente sobre cuál de ellas es la verdad, ¿no? Y aparece pues dos esclavos atados a sus cadenas y los dos dicen al tiempo: mis cadenas son mejores que las tuyas, ¿no? Entonces, ya después de ese desarrollo que yo le doy en cuanto a quizá, pues no le doy un desarrollo más certero porque pues lo hice esta tarde, chicos, ¿sí? Pero a lo que voy es que busco como que llegar a un punto, ¿no? Para después terminar concluyendo ciertas cosas, ¿no? Y termino concluyendo esto, ¿no? Al principio, toda la vestimenta de Lilith, con la manzana y el conejo que aparece detrás con la puerta de salida, dan rienda suelta a que ella conozca que el fruto del bien y el mal, a que ella conozca el fruto del bien y el mal. Perdón por los errores de redacción. Esto concuerda con la flor de loto que representa la pureza espiritual. La teoría como la de la aguja epidérmica entran en debate en este cortometraje, puesto que vemos como si ha sido herramienta por parte del personaje Draco para manipular a Ludovic, tiene un dispositivo con el ojo que se encarga de generar estados emocionales en las personas, lo que nos hablaba Felipe o Wilman, o no me acuerdo quién, hay un comentario sobre la manipulación de las redes y todo esto. Los movimientos de los símbolos y su lenguaje arquetípico juega con los últimos sucesos de las últimas décadas. Analizar toda esta atmósfera invisible que uno no logra imaginarse sería correr el riesgo de recaer en la mala interpretación. Por eso, se hace necesario investigar con cuál intertextualidad es la que está el autor jugando y pintando. Hay mucho lenguaje simbólico en el video que tiene una connotación política y espiritual, de la cual siempre está aquí para allá la relación del bien y el mal, la transposición de la dualidad, a su tiempo que la interacción simbólica de si el cristianismo creerá en la venida física del Hijo de Dios o será la enseñanza alejada del dogma contemplado, la idea de la evolución, una evolución manipulada y preorquestada con anterioridad para dar pie a la ascensión y el nuevo despertar, despertar dudoso en el que el satanismo o la televigilancia programan nuestro subconsciente con cierto lenguaje que es protagonista de la cotidianidad. Y ya, con eso cierro mi ensayo, chicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes no se queden con lo que ven, vayan más allá y puedan articularlo con esa interpretación que están buscando en el texto y con ese desarrollo y con esas conclusiones que quieren ustedes buscar, ¿no? Yo les muestro este desarrollo hasta aquí porque pues, chicos, ya varios se fueron, ya solo vemos 26, entonces vamos a cerrar hasta las 8:30. Muchas gracias por quedarse y por su tiempo. La idea es que ustedes aprendan y se vayan con realmente conocimiento para su cabecita y su casita. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, pues les damos la despedida. Muchas gracias. Por ahí hay comentarios que se me van, que no leo, pero pues entenderán que es por el tiempo. Por ahí dice Wilman: tienes razón, yo me leí un libro de magia y todo eso, habla mucho de eso en los países donde más abunda la cultura y naturaleza. África está en los primeros países donde su magia puede llevar a cabo la muerte en pocas horas. Sí, es cierto, y por eso es que en Haití yo he visto videos cómo levantan muertos y los ponen a andar. Eso existe, eso es real. Entonces, chicos, muchas gracias, se cuidan mucho y nada, yo veré esos ensayos bien pulidos. Yo siento que ya con esto que avanzamos mucho en esa hoja de ruta para que tengan unos buenos trabajos y pasen este módulo que realmente les va a beneficiar mucho para el IFEX. Listo, chicos. A ustedes que tengan feliz noche. Chao, Andrés. ¿Estás por ahí? Listo, profe, gracias por esa explicación tan interesante, por ese ejercicio.
Y pues nada, muchachos, nos vamos porque la sesión solamente tiene 1 hora y media y se puede cerrar, entonces es mejor terminarla para que graba y los demás compañeros pues puedan acceder a ella. Recuerden que la sesión queda grabada el día de mañana, por si quieren acceder nuevamente a los comentarios, a la clase del profe Tomás. Y pues nada, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal y muchas gracias por su asistencia. Chao, profe. Listo, chao, Andrés. Hasta luego.